La tarde había caído sobre el barrio con una melancolía espesa, como si las nubes hubieran decidido quedarse a vivir allí. Las fachadas, pintadas de colores que alguna vez fueron vivos, ahora se veían apagadas por el polvo y la humedad. El viento arrastraba pedazos de hojas secas, haciéndolos bailar en círculos pequeños antes de depositarlos en las esquinas. Era un invierno de esos que parecen no tener fecha de caducidad, días cortos, noches largas y un frío que no se iba, aunque el calendario dijera lo contrario. Dentro de la casa de Eduardo, el tiempo parecía haberse detenido años atrás. El reloj de pared, con su tic-tac cansado, marcaba las horas con la resignación de quien sabe que nadie lo escucha. La mesa de la cocina estaba limpia, pero no por cuidado, sino por falta de uso. Un único plato, un único vaso, un único juego de cubiertos, la rutina de un hombre que había aprendido a comer solo. Eduardo estaba sentado en su silla de siempre, esa que tenía la madera gastada en el borde del asiento y un leve crujido cuando uno se recostaba hacia atrás. Sus manos, curtidas por años de trabajo, descansaban entrelazadas sobre la mesa. Observaba, sin verla, la taza de café humeante frente a él. No bebía todavía, a veces, el simple acto de tener algo caliente cerca era suficiente para engañar un poco a la soledad. Las paredes guardaban recuerdos como heridas mal cerradas. Allí estaba la foto en la que Daniel, con apenas 6 años, sonreía mostrando los dientes chuecos y un helado derritiéndose en la mano. Al lado, otra más reciente, padre e hijo en el taller, rodeados de herramientas y piezas de motor, con rostros manchados de grasa y sonrisas sinceras. Eduardo no sabía cuándo habían dejado de sonreír así. En aquellos años, Daniel era un niño inquieto, siempre corriendo por el patio con los zapatos sucios y las rodillas raspadas. Le gustaba meterse en el taller, tocarlo todo, hacer preguntas que a veces no tenían respuesta. Eduardo, más joven y con el cabello aún oscuro, le explicaba con paciencia para qué servía cada herramienta. Era su forma de decirle te quiero sin palabras. Pero los días felices son frágiles. Con la adolescencia, algo cambió. Las tardes de juego se volvieron tardes fuera de casa. Los amigos de la infancia desaparecieron y fueron reemplazados por otros, de miradas duras y risas vacías. Las conversaciones se redujeron a monosílabos, las comidas se volvieron silenciosas. Eduardo trató de imponer reglas, pero cada norma era recibida como una afrenta. El orgullo de ambos chocaba una y otra vez, sin que ninguno cediera. La noche que todo terminó estaba lloviznando. Eduardo había pasado horas en el taller, revisando la caja de metal donde guardaba el dinero. Al contar los billetes, notó que faltaba una suma considerable. Lo supo de inmediato, sin necesidad de preguntar. Cuando Daniel llegó, empapado y oliendo a humo, Eduardo lo miró con una calma extraña, más peligrosa que cualquier grito. Le dijo que se marchara. No hubo discusión. Daniel recogió un par de cosas, cerró la puerta y desapareció en la lluvia. Desde entonces, Eduardo vivió en una casa más grande de lo que necesitaba y más vacía de lo que podía soportar. Los días se sucedían con la monotonía de un reloj de arena, el café de la mañana, el taller, el regreso al anochecer, la radio encendida para llenar el silencio. A veces, en las madrugadas, creía escuchar los pasos de Daniel en el pasillo o su risa infantil filtrándose desde algún rincón. Pero al encender la luz, todo era quietud. Las mañanas de Eduardo comenzaban antes que las del resto del barrio. No era por necesidad, a su edad, podría haberse permitido dormir un poco más. Pero el cuerpo se acostumbra a ciertos hábitos, y el suyo estaba entrenado para abrir los ojos cuando el cielo aún estaba gris. Encendía la cafetera sin mirar, como quien ejecuta un ritual aprendido de memoria. El aroma amargo llenaba la cocina y se colaba por el pasillo hasta el taller, como una señal de que el día había comenzado. Mientras el café se enfriaba lo suficiente para no quemar, Eduardo revisaba la puerta principal, las ventanas, los cerrojos. Vivir solo lo había vuelto meticuloso. El camino hasta el taller era breve, apenas media cuadra desde la casa. Pero Eduardo lo recorría como si cruzara un territorio más extenso, observando cada detalle del entorno. El asfalto cuarteado, las marcas de neumáticos en la esquina, el cartel oxidado del almacén. Todo le hablaba de los años que habían pasado y de lo poco que había cambiado el barrio. El taller estaba igual que siempre. La persiana metálica bajada, con esa franja de pintura descascarada donde el sol golpeaba más fuerte en verano. Eduardo introducía la llave,
giraba y sentía ese chasquido característico que, de algún modo, le resultaba reconfortante. Al levantar la persiana, el olor a aceite, metal y polvo lo envolvía como un viejo abrigo. Dentro, las herramientas estaban alineadas en el mismo orden de siempre. Llaves inglesas colgadas por tamaño, destornilladores agrupados por tipo, frascos con tornillos y tuercas clasificados como si fueran piezas de colección. Eduardo había enseñado ese sistema a Daniel cuando era niño, y todavía recordaba cómo el pequeño intentaba imitarlo, aunque siempre acababa mezclando todo. El primer cliente solía llegar a media mañana. A veces era un vecino que conocía de toda la vida, otras un desconocido que había oído hablar de su trabajo. Eduardo ya no aceptaba reparaciones complicadas, su espalda no le permitía pasar horas inclinado sobre un motor. Sin embargo, aún disfrutaba de desmontar piezas pequeñas, limpiar carburadores, ajustar frenos. Cada trabajo terminado era una victoria silenciosa contra el tiempo. Las tardes eran más lentas. El sol se colaba por la rendija de la puerta y dibujaba líneas de luz en el suelo manchado de aceite. Eduardo aprovechaba esos momentos para sentarse en el banco, tomar un sorbo de agua y dejar que los recuerdos lo alcanzaran. Veía a Daniel, con las manos negras de grasa y la frente perlada de sudor, preguntando cómo funcionaba una bujía o para qué servía el carburador. Pero el recuerdo siempre se torcía. En su mente, veía cómo ese mismo joven se alejaba con los bolsillos llenos del dinero que había desaparecido de la caja. Y la herida se reabría. Fue una tarde gris cuando algo rompió la monotonía. Eduardo estaba en la gasolinera, cargando combustible para una vieja furgoneta que pensaba vender. En la caja, junto al mostrador, había una pequeña vitrina con boletos de lotería. No solía interesarse por esas cosas, consideraba que era tirar el dinero. Pero, sin pensarlo demasiado, pidió uno. La dependienta se lo entregó doblado, y él lo guardó en el bolsillo de la chaqueta sin mirarlo. Los días siguientes siguieron su curso normal. El boleto quedó olvidado en un cajón, junto a recibos y facturas viejas. No fue hasta varias semanas después, una noche especialmente fría, que Eduardo encendió la televisión y escuchó los números ganadores. Algo lo llevó a buscar el boleto, y, al compararlo, sintió un escalofrío, todos coincidían. No saltó, no gritó. No era un hombre de reacciones impulsivas. Solo se quedó sentado, mirando el papel, con la sensación de que la vida acababa de darle una carta imposible. Millones. Una cifra que no lograba imaginar en billetes reales. Pero, más que el dinero, lo que comenzó a crecer en su mente fue una idea peligrosa: con esa fortuna, podría reconstruir el vínculo con Daniel. Podría llamarlo, invitarlo, ofrecerle una nueva oportunidad. Quizá el dinero fuera el puente que nunca habían podido cruzar. Eduardo no lo buscó de inmediato. Tenía miedo de ser rechazado. Sin embargo, las noticias corren rápido, y en cuestión de semanas el rumor llegó hasta donde Daniel vivía. Daniel no volvió de golpe, ni con un llamado previo. Lo hizo como entran ciertas sombras al atardecer, primero una silueta a lo lejos, luego pasos indecisos que se acercan, y finalmente una presencia que llena el umbral sin pedir permiso. Eran las 6 de la tarde cuando Eduardo, todavía en el taller, escuchó como la persiana metálica vibraba con un golpe suave. Pensó que era el viento, pero al girar la cabeza lo vio, Daniel, más delgado, con la barba descuidada y el cabello revuelto, parado con las manos en los bolsillos como si intentara sostenerse a sí mismo. No se abrazaron. No hubo un hola inmediato. Solo se miraron, y en esa mirada se mezclaban años de silencio, orgullo, y una corriente invisible de cosas no dichas. El narrador interno de Eduardo, esa voz que siempre le recordaba lo que había pasado, intentó hablarle de traiciones y heridas, pero otra parte, más suave, lo calló. Daniel rompió el silencio con una voz ronca, más grave que la última vez que la había escuchado. Escuché lo de la lotería, dijo, sin añadir más. Eduardo asintió. No era una pregunta, y tampoco una felicitación. Era, simplemente, una constatación de que las noticias habían hecho su trabajo. Pasa, respondió Eduardo, señalando una silla. El hijo se sentó, pero no apoyó del todo la espalda. Miraba alrededor como si estuviera reconociendo un territorio que había cambiado de dueño. Sus ojos se detuvieron en la caja metálica sobre el banco de trabajo, la misma de la que había tomado el dinero aquella noche.
Eduardo lo notó, pero no dijo nada. No vengo por eso, agregó Daniel, aunque el tono no sonaba del todo convincente. Eduardo sabía que las palabras rara vez decían toda la verdad. La ropa de Daniel tenía manchas de algo que no era tierra, quizá grasa, quizá algo peor. Sus zapatos estaban gastados hasta la suela. Y en su rostro había ese cansancio que no viene de no dormir, sino de vivir en constante huida. Hablaron poco, y lo que hablaron no era realmente importante, cómo estaba el barrio, si el taller seguía funcionando, si aún vivía tal o cual vecino. Pero debajo de esas frases se deslizaba algo más, un terreno frágil que ambos pisaban con cuidado. En un momento, Eduardo se levantó y fue a preparar café. No era un gesto de hospitalidad cualquiera, en su casa, el café era la antesala de conversaciones largas, de esas que se tenían cuando no había prisa. Mientras el líquido oscuro caía en la taza, recordó cuando Daniel, de niño, pedía un sorbo solo para hacer una mueca de asco. Ahora, tal vez, lo aceptaría sin quejarse. Volvió con 2 tazas y las dejó sobre la mesa. Daniel la tomó, la sostuvo entre las manos como si buscara calor, pero no bebió. Eduardo se dio cuenta, el café no era lo que necesitaba, sino un refugio para no tener que mirar a su padre de frente todo el tiempo. Fue entonces cuando Eduardo decidió decirlo. No con grandes discursos, sino con la simpleza de quien ofrece algo irrenunciable, es tuyo, dijo, y cuando Daniel lo miró, confundido, agregó. Todo. La casa, el taller, y el dinero. Daniel dejó la taza sobre la mesa, más por sorpresa que por otra cosa. Los segundos siguientes parecieron minutos. Miró a su padre como quien escucha un idioma que no entiende del todo. ¿Por qué?, preguntó finalmente. Eduardo pensó en responder con razones elaboradas, que quería redimirse, que era una inversión en su futuro, que así podrían volver a ser familia. Pero en lugar de eso, solo dijo, porque eres mi hijo. No hubo abrazos entonces tampoco. Hubo un silencio largo, el sonido lejano de un coche pasando por la calle, y un nudo invisible que, por un momento, pareció aflojarse. Durante las primeras semanas, el taller volvió a tener 2 voces. No eran carcajadas como en la infancia, pero sí conversaciones más largas que las de aquel primer reencuentro. Daniel llegaba temprano, a veces incluso antes que su padre, y Eduardo fingía no notarlo para no darle demasiado protagonismo. El hijo limpiaba herramientas, movía cajas, revisaba piezas. Había un aire de renovación, como si el lugar hubiese estado esperando justo ese momento para despertar de un letargo. Eduardo, sin decirlo, empezó a confiarle tareas más importantes, ajustar frenos, revisar transmisiones, instalar piezas nuevas. Daniel parecía aplicar lo que alguna vez aprendió entre esas paredes, aunque con la torpeza de quien ha olvidado el orden de las cosas. Eduardo no lo corregía demasiado, prefería que su hijo sintiera que estaba construyendo algo por su cuenta. Las noches también cambiaron. Ya no eran horas solitarias frente a la televisión. A veces cenaban juntos, un guiso, un plato de pasta, incluso asado los fines de semana. No hablaban de la herida del pasado, como si al ignorarla ésta pudiera desaparecer. Eduardo creía que era mejor así. El tiempo, pensaba, limaría los bordes filosos de lo ocurrido. Pero el dinero estaba allí. Silencioso, pesado, casi invisible, pero presente como una sombra. Eduardo había transferido gran parte a una cuenta a nombre de ambos. Daniel, al principio, parecía no prestarle atención. Sin embargo, comenzaron a aparecer pequeños signos, un nuevo reloj en su muñeca, un teléfono de última generación, ropa que no se parecía a la que usaba antes. Una tarde, Daniel no apareció en el taller. Eduardo no se alarmó, supuso que tendría algún asunto personal. Pero al día siguiente tampoco llegó. Ni el siguiente. El teléfono sonaba sin respuesta. Cuando finalmente volvió, lo hizo con ojeras marcadas y un olor a alcohol difícil de disimular. Solo me distraje un poco, dijo, quitándole importancia. Eduardo no lo presionó. Tal vez, pensó, necesitaba un respiro. No quería que las viejas discusiones regresaran tan pronto. Pero la ausencia empezó a repetirse, primero de forma intermitente, luego como algo habitual. El taller volvió a depender de Eduardo, mientras Daniel aparecía solo para pedir dinero o contar planes vagos sobre inversiones y proyectos que nunca concretaba.
Los vecinos comenzaron a murmurar. Eduardo los escuchaba en el almacén o mientras caminaba al taller. Comentaban que habían visto a Daniel en bares, en compañía de gente que no inspiraba confianza. Un amigo de la familia, más valiente que los demás, se lo dijo directamente: ten cuidado, Eduardo. El dinero no siempre repara lo que rompe el tiempo. Las señales se multiplicaban. Un juego de llaves del taller desapareció. Algunas herramientas costosas dejaron de estar en su sitio. Eduardo sabía que no era descuido, pero no quería creerlo del todo. Prefería pensar que se habían extraviado. Una noche, sin embargo, la ilusión se rompió. Eduardo regresaba de una reunión con un viejo cliente cuando vio luz dentro del taller. Era tarde, y él estaba seguro de haber apagado todo. Se acercó en silencio, empujó la puerta y encontró a Daniel revisando la caja metálica donde guardaban dinero en efectivo para gastos diarios. No había sorpresa en el rostro del hijo, solo una expresión desafiante, como si quisiera dejar claro que no estaba haciendo nada malo. Necesitaba algo, dijo Daniel, encogiéndose de hombros. Eduardo sintió un dolor agudo, no por el dinero, sino por la certeza de que el círculo se estaba cerrando exactamente en el mismo punto donde había comenzado años atrás. No gritó. No pidió explicaciones. Simplemente le dijo que se fuera. Daniel no discutió. Cerró la caja, se metió algo en el bolsillo y cruzó la puerta sin mirar atrás. Los días siguientes, Eduardo volvió a la rutina de un hombre solo. El café volvió a ser para uno, las cenas para uno, el taller para uno. El dinero seguía en la cuenta, intacto en su mayor parte, pero con un sabor amargo que lo hacía sentir como una maldición más que como una bendición. Y así, el hijo volvió a convertirse en un recuerdo que caminaba por la ciudad, tan cercano y tan distante como siempre. El frío llegó temprano ese año. En el barrio, las chimeneas improvisadas soltaron humo desde mediados de mayo, y las calles amanecían cubiertas por una capa de escarcha que crujía bajo los zapatos. Eduardo, que siempre había tolerado bien el invierno, comenzó a sentir el aire más pesado en los pulmones. Tal vez era la edad, o tal vez la soledad que ahora se le había instalado sin disimulo en la casa y en el taller. Daniel no había vuelto desde aquella noche. Ni una llamada, ni un mensaje. Eduardo tampoco lo buscó. Se limitó a continuar su rutina como si el regreso de su hijo nunca hubiese ocurrido, como si todo aquel episodio de reconciliación y esperanza hubiese sido un sueño corto y cruel. Sin embargo, una parte de él esperaba. Cada vez que escuchaba pasos en la vereda, se asomaba por la ventana con la excusa de ver quién pasa. Cada vez que el teléfono sonaba, demoraba un segundo más en contestar, imaginando que podría ser Daniel. Nunca lo era. Pasaron semanas así, hasta que un domingo por la tarde alguien golpeó la puerta. No fue un toque fuerte, sino 3 golpes secos, casi tímidos. Eduardo abrió, y ahí estaba Daniel. No llevaba abrigo pese al frío, y sus manos temblaban no solo por la temperatura, sino por algo más profundo. No pidió entrar. Se quedó de pie en el umbral, con la mirada esquiva. Necesito dinero, dijo, sin rodeos. No era una súplica, ni siquiera una petición, era una orden disfrazada de frase breve. Eduardo lo miró largo rato. Lo que vio en esos ojos no era el hijo que había criado, ni siquiera el hombre que había intentado recuperar. Lo que había frente a él era un desconocido que aún usaba su apellido. Ya tienes lo tuyo, respondió Eduardo con voz tranquila. No es suficiente, contestó Daniel, y en su tono había un filo de impaciencia. Eduardo sintió que algo dentro de él, una cuerda que había soportado años de tensión, finalmente se rompía. No por el dinero, no por la actitud, sino porque, en ese instante, comprendió que Daniel no había vuelto por él ni una sola vez. Ni en el pasado, ni ahora. Siempre había vuelto por algo. No voy a darte más, dijo, cerrando la puerta con calma. El sonido del portazo no fue fuerte, pero resonó en toda la casa. Eduardo apoyó la espalda contra la madera y se quedó quieto, escuchando cómo los pasos de su hijo se alejaban por la acera hasta perderse. No hubo lágrimas. Solo una sensación de vacío tan amplia que parecía no caber en el pecho. Caminó hasta la cocina, puso a calentar agua y preparó un café. Afuera, el cielo comenzaba a oscurecer y una llovizna fina golpeaba los vidrios. Mientras bebía el café, miró alrededor.
La casa estaba llena de objetos que contaban su historia, fotos antiguas, herramientas heredadas, muebles que había reparado con sus propias manos. Todo tenía un lugar, un sentido. Todo, menos el espacio que había intentado guardar para su hijo. Ese espacio ahora era un hueco, y sabía que quedaría así para siempre. El dinero seguía ahí, intacto en la cuenta. Una cifra que ya no significaba nada. Eduardo entendió, finalmente, que lo que había perdido no podía comprarse, ni repararse, ni siquiera reconstruirse. Lo único que podía hacer era aprender a vivir con la ausencia, como se aprende a vivir con una cicatriz. Fuera, el viento arrastraba hojas secas por la calle desierta. Eduardo se levantó, cerró las cortinas y encendió la radio. Una canción vieja llenó la habitación. Tomó un sorbo más de café, y con una calma extraña, aceptó que ese invierno sería largo. Y que, de algún modo, también sería el último que pasaría esperando.